Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, y sin embargo hay todo un silencio en torno a él. Un silencio entre las 30 y 90.000 víctimas que realizarán un intento al año, y el silencio de sus familiares que lo esconderán porque es tabú. Un silencio entre las instituciones que, pese a los casi 3.500 muertos anuales, apenas harán campañas de prevención. Y un silencio entre los medios de comunicación que no lo mencionarán por miedo al efecto imitación. Y sin embargo, entre médicos y expertos se extiende una nueva corriente de opinión, que apuesta por hablar del suicidio para combatir sus causas y que deje de ser la muerte silenciada. Les recomiendo de verdad que si tienen 57 minutos, lo que dura este documental de Documentos TV, es de febrero del 2013. Los datos que da, pues en ese sentido están un poco desfasados porque sí ha aumentado aún más el número de personas que deciden quitarse la vida. Casi estamos llegando a los 4.000, a las 4.000 personas. En este pasado año, y si no ya los profesionales que me corrijan, ha aumentado en un 22%. ¿Por qué lo hemos puesto? Porque nos pareció que ya era valiente Documentos TV en el 2013, bueno, pues poniendo la lupa en un drama como es el del suicidio, y hoy lo queríamos traer también porque en la actualidad hemos visto también pues cómo el piloto que pues ha sido, bueno, pues ha estado en todas las noticias, Andrés Lubitz, ensayó la maniobra suicida en otra ocasión con 5 intentos, es decir, el suicidio está en nuestra vida, nos está rodeando y sin embargo lo estamos silenciando. Para hablar de todo esto tenemos como invitado a Manuel Salgado Fernández, como saben, es colaborador de nuestra casa, psicólogo clínico. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Elizabeth. Gracias, como siempre. Felicidad Los Certales es un ejemplo de, bueno, pues de superación. Fue maestra de muchos de nosotros. Ella es profesora emérita de Psicología Social de la Universidad de Sevilla, escritora, investigadora y, ¿podemos decir la edad, Felicidad? Sí. Claro que sí. A sus 77 años, cada vez que le llamas, dice, allí voy, aunque tenga que dejar a nietos, bisnietos, hijos, marido, lo que tenga que hacer. Con lo cual, de verdad, muchas gracias porque es usted un ejemplo de superación y a mí me encanta tener una mujer de su talla en mi mesa. Muchas gracias. Gracias de verdad. Y Lucas Giner no tenía yo la fortuna de conocerlo. Hablando con Manuel Salgado, porque yo siempre digo que los amigos de mis amigos son mis amigos, me dijo, si hay una persona que tiene que estar en esta mesa, es Lucas Giner, es profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla y acaba de dar recientemente precisamente unas conferencias, un curso sobre el suicidio. Muy buenas noches y gracias por estar aquí en directo. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias de verdad. Y Chantal de la Cruz, como saben, que siempre está acompañándonos, bueno, no solamente en las redes sociales, sino a pie de calle, trasladando qué es lo que piensan ustedes de todo esto. Buenas noches, Chantal. Buenas noches. Lo primero, alguna ronda de comentarios de la entrevista con Tomás sobre la fortaleza emocional. Puedo hacer alguna ronda. Si os traslado, por ejemplo, 3. Carmen nos dice, rumbo a una vida mejor nos hará gestionar una infancia feliz que haga adultos emocionalmente sanos. Fortaleza emocional es necesaria para conseguir objetivos y gestionar las emociones. Y decía el señor Navarro de Rocha, empatía, ¿dónde pasará la consulta? Porque así tendremos todo una vida más alegre. @lalupa_ctv. En los Pirineos. Yo ya me he apuntado que me voy para allá, del tirón, a los Pirineos con él, porque la verdad es que genera esa empatía. Empiezo a lanzar temas en la mesa y yo os pido que de verdad vayamos hablando como en una charla, coloquio en la que nos entendamos, pero sin que estéis esperando a que yo os dé la palabra. Lo primero, ¿por qué se oculta el suicidio? Y ¿crees que es conveniente que desde los medios de comunicación hablemos de esta lacra que se cobra más vida que las muertes en el asfalto? Empezamos, por ejemplo, con Lucas. Hombre, yo creo que ha habido un efecto, con el efecto Werther, que se llama, que es de contagio, ha habido un paso para atrás y se ha olvidado también la necesidad de sensibilizar a la población del problema que es el suicidio a nivel mundial. O sea, es como ha dicho, un montón de personas que mueren cada año en todos los países en el mundo. Se calcula que para
para el 2020 morirán como 1 millón de personas al año. Entonces hay un gran problema de salud pública, y es necesario sensibilizar a la población del problema. El efecto que hizo que en algunos medios de comunicación, bueno, en el libro de estilo, que no se hablara de suicidio, es que hay una tendencia al contagio, pero eso es cuando se tratan suicidios específicos en personas específicas. Es decir, cuando el suicidio se trata de una forma informativa, morbosa, o como de... efectivamente, sensacionalista, eso lo que hace es un efecto contagio. Sin embargo, el sensibilizar a la gente del problema que esto es todo lo contrario, el efecto papageno, que es mejorar y hacer que se puedan salvar alguna vida, por lo menos. Sí, yo creo que sí, porque esa sensibilización se produce también cuando se pide colaboración al público, y esa colaboración entonces aparece. Y sería algo importante el hecho de que se conociera que no es, hombre, no es una vergüenza, es una pena grandísima que aparezca un suicida, pero no hay por qué avergonzarse, no hay por qué ocultarlo, sino al contrario, hay que poner de relieve cómo ha sido el problema para que no vuelva a repetirse ese problema. Cómo se puede evitar para que cuando empieza el ciclo maldito se pueda detener antes del final. Y yo creo que eso es importante. Bueno, Felicidad ha dicho algo fundamental, ¿no? Que se puede evitar, es que realmente se puede evitar, es que muchas veces parece que hay personas que están condenadas a suicidarse, y realmente no es así. Existen las terapias psiquiátricas, las terapias psicológicas. Y quería decir una cosa, y la presión de la familia, de los amigos. Me felicito porque Correo TV saque este debate, porque realmente medios de comunicación que saquen esto tan abiertamente es muy complicado. Por eso, por el tabú, porque en un momento dado pueden imitarse las conductas y demás, pero yo creo que hay que sacarlo, porque como bien dice Lucas, ojo, como decía aquel, ojo al dato, el número de suicidios supera en conjunto accidentes de tráfico, accidentes laborales, en fin, está ahí eso, y homicidios, creo recordar, los tres juntos. De todo concreto. O sea, que realmente la gente está ahí sufriendo esta lacra, ¿no? Incluso. Los datos que tenemos son objetivos. La cifra de suicidios crece en España por tercer año consecutivo. En el 2013, que son los últimos datos que tenemos, ha subido un 22% desde el 2010. Y se quitaron la vida 3.870 personas en el 2013 en España. Es la cifra más alta de los últimos 25 años. Y aquí es donde os quiero lanzar otra pregunta. ¿La crisis económica tiene que ver o estamos generando unas expectativas de felicidad ficticia en las generaciones, bueno, pues que hemos sido criadas en un estado casi de bienestar y no somos capaces de gestionar esas pequeñas frustraciones que acumuladas nos llevan a decir tiramos la toalla? Yo voy a decir algo que me parece muy personal, y es que cuando me enteré que había una persona que se había suicidado porque le habían desahuciado de su piso, en ese momento yo llevaba al paredón a todos los presidentes de todos los bancos. Una barbaridad. Así de claro. Así de claro. Porque, hombre, no, es que eso, esa persona ni tenía una patología, ni tenía, lo único que tenía el pobre hombre era horror, angustia, miedo, no soportaba, al vacío miedo a lo que le iba a pasar, no soportaba vivir así, porque el que se suicida es que no soporta vida. Sin embargo, Felicidad, y si no soporta la vida, hay que ayudarle a que la soporte. Ya que le ha dicho eso, perfecto, pero usted que ha pasado por momentos tan dramáticos, ¿cuántas veces hubiera preferido que le hubieran desahuciado de una casa a que hubiera perdido un hijo? Bueno, eso sí, eso no tiene nada que ver. Es decir, claro. Lo que quiero decir, y a lo mejor me he metido en un terreno muy personal, pero yo me lo pienso ahora mismo y digo, si me quitan mi casa... Hombre, me quiten una casa y 3. Que me quiten 3 antes de perder a mi Claro, hijo, por ejemplo. claro. Y si es capaz de vivir, no se suicida por eso, porque otra persona se suicida porque no ve ahí una salida. Esa es la pregunta. Porque cada uno tiene el espíritu más luchador o menos luchador que ha forjado a lo largo de su vida. La personalidad la va forjando a lo largo de toda la vida. Y entonces puede ser más luchador, más resistente. Y claro, cuando se te presenta un envite fuerte, concretamente que te quiten tu vivienda, siendo como es el padre de familia, teniendo todavía el concepto de padre de familia como el que sostiene, como el que lleva del peso económico, como el que aporta, y el pobre hombre tiene que decir, mira, que nos vamos a la calle porque nos han echado y yo no soy capaz de conseguir que el piso se nos quede en las manos. Pues no es capaz de decir eso, le da una vergüenza que se muere, se tira por el balcón. Vamos, yo entiendo, en ese caso, sin ser una conducta patológica, más que yo diría que es una conducta social, entiendo que ese hombre se suicidara.
Lo que no entiendo es que hubiera quien la llevara al suicidio, pero eso ya es un tema del que no vamos a hablar ahora, ¿no? Hombre, es verdad también que, vamos a puntualizar un poquito, en esos casos, el caso de la persona que se ha suicidado, no conocemos toda la historia, ni siquiera la historia clínica, lo que sabemos por los periódicos. Los periódicos tienden un poco al final. Claro, a simplificar un poco la conducta suicida. La conducta suicida es mucho más compleja que un hecho, un acto, o sea, hay mucho más detrás. O sea, que la persona es verdad que puede ser un precipitante. Puede ser el detonante. Puede ser el precipitante, Si pero quitamos no, el detonante, a lo mejor ese hombre evitando... se hubiera recompuesto. a lo mejor, pero también hay que ver A las lo peor, patologías ¿no? que hay o la forma de ver de una forma patológica o de enfrentarse a los problemas. Pero de todas formas, Lucas, con independencia de la causa, felicidad, está la decisión propia de cada ser humano. Quiero decir, yo coincido contigo, ¿no? Lo del paredón a lo mejor lo evitaría un poco, ¿no? Te lo digo porque están las cámaras. Pero colgado de los pulgares, como en las eso sí, películas eso de sí, piratas. después lo descolgamos. Después lo descolgamos. Pero en un momento dado está, como tú decías, la fortaleza de la persona y realmente sí que hay elementos que en un momento dado te pueden llevar, porque tú decías, entiendo el suicidio. Yo siempre digo que como persona puedo entender muchas cosas, como psicólogo no, porque hay mecanismos, ¿no? Hay formas de afrontar muchas situaciones. Entonces eso hay que decirlo muy, muy claro, porque situaciones como la de esta persona, desgraciadamente hoy en día hay muchas, pero no solamente por el tema de desahucio, por cualquier tema, porque no sé si sabemos que posiblemente, y Lucas no lo puede confirmar, una de las causas que lleva, por lo menos al planteamiento del suicidio, son las rupturas emocionales, es decir, el desamor, el que te deje tu pareja. Y yo no entendería que Con alguien... la cantidad de gente guapa y buena que hay por el ¿Verdad? mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Investiga. Yo te pondría otro caso también sangrante, ¿no? El niño Joaquín que se suicidó arrojándose por la muralla en Navarra. Acoso, ¿no? El chico de... Una niña, alguna mocita también, que no me acuerdo de su nombre, que también se suicidó por el acoso escolar. De manera, y el mobbing en las empresas, no digamos, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Eso es una patología de incapacidad y de insuficiencia, pero también una patología de los agresores, ¿eh? No, sin duda. O sea, a ver, yo no estoy diciendo que hayan propiciado el precipitante. Claro. Hay otros que no, hay otros que son valientes. Pero es verdad que bueno, hay distintas formas de afrontar problemas y problemas que causan patología. Claro. Entonces, lo que está diciendo Manuel, entiendo que hay que actuar, hombre, sobre los agresores, por supuesto, es como la violencia de género, es una cosa que hay que actuar, pero también con las consecuencias del agresor. No podemos quedarnos en que como entendemos la causa, podemos entender la consecuencia. Sí. Entonces tendríamos que actuar. Yo lo que sí quería conocer puntualizar... al agresor y al agredido. Justo, es lo que hay que investigar en las dos cosas para poder actuar sobre las dos cosas. Yo quería puntualizar, perdón, en las cifras de suicidio. Por favor. En las cifras de suicidio sobre el 2010, el incremento del 2010 al 2013, si se ven las cifras, es cierto lo que ha dicho. Sin embargo, cuando se ve el continuo desde hace 10 años, las cifras más o menos son estables, salvo este año. Este año ha habido un aumento de 300 suicidios contabilizados, pero en el INE lo que nos dicen es que no es que haya aumentado el número de suicidios, sino que han cambiado la metodología del cómputo, efectivamente. En vez de hacerlo directamente a través de las agencias del juzgado de paz y que se encargan de traer el número de fallecidos y la causa, la han hecho directamente a través del Instituto de Medicina Legal. Les quiero compartir con ustedes unas declaraciones de una chica que nosotros cuando vimos el documental nos pusieron un poco los vellos de punta, porque ella en 8 ocasiones, porque estamos hablando de las personas que consiguen matarse, pero no estamos hablando, como bien apuntaba Manuel, de las tentativas. Esta chica intentó en 8 ocasiones quitarse la vida y con una de ellas se quedó en una silla de ruedas. Vamos a escucharla. Con 12 años yo ya quería morirme. Y eso era, por ejemplo, era incapaz de explicárselo a mis padres. Porque yo me avergonzaba de mí misma. Entonces era como si se lo explico a mis padres se van a avergonzar también de mí. No quiero. Las únicas personas que me quieren no quiero que me dejen de querer. Yo hice 8 intentos de suicidio. El 7º fue el del metro. Y el 8º ya fue después de la silla, cuando mis padres se separaron, que también fue, digamos que fue la última crisis muy fuerte que tuve. Pero realmente ya después del último fue curioso porque en los otros yo buscaba la muerte, pero buscaba morirme, no buscaba llamar la atención.
no era llamar la atención, era morirme. Es muy duro, ¿no? Buscaba la muerte. Y además con 8 años, ¿eh? Decía, la primera vez que lo intenté tenía 8 años, y son 8 veces, son muchas veces, y ella puntualiza ahí muy claramente, quería morirme, porque a veces se confunde el suicidio con aquello de llamada de atención y demás. Nosotros sabemos que hay que tener siempre mucho cuidado con cualquier persona que manifiesta intención de suicidarse. Hay personas que Sin dicen, embargo, no, siempre hay un rumor popular que dice, cuando tú lo estás diciendo, cuando alguien lo dice, es que de alguna manera está Mito. llamando la Pidiendo atención, pero es ayuda, un mito. está No son mitos, es una Parece, petición es una petición de ayuda, como De dice auxilio, ¿no? Felicidad. Es una petición anómala, pero es una petición de ayuda. O sea, eso de llamada de atención y el que lo dice no lo hace son falsos mitos, efectivamente. Son mitos. La mayoría de la gente que tristemente se suicida, lo ha dicho antes. claro, O sea, o dice el que Lo he lo dicho hace, antes, deja no le una he hecho carta demasiado escrita. caso. No siempre se deja una carta escrita, por ejemplo, ¿no? No. Hay veces que cuando se hace después el perfil psicológico post-mortem, no se busca siempre una carta. Es decir, hay veces que hay personas que lo hacen directamente y no dejan nada por escrito. Sí, ¿no? y Pero, no dan pero suelen comentarlo a la familia o al profesional que le trata, psicólogo, médico de cabecera, el psiquiatra o un especialista o un amigo. Suelen, vamos, más de 2/3 es la cifra más o menos en Occidente que se baraja para, que se dice, de las personas que antes de suicidarse lo han comentado en el mes previo. ¿Y han pedido ayuda profesional? Eso ya, El claro. caso, por ese es el ejemplo, problema, de ese es el problema. Andreas Lubitz, por ejemplo. La gente tiene mucha prevención todavía, fíjate tú, y yo lo veo, lo he visto en mis alumnos, amistades, porque le aconsejo, hombre, a mí no me preguntes, pero yo te puedo decir de un buen psiquiatra, no, yo un loquero no, pero por favor, el psiquiatra y el loquero lo asocia la gente como de algo que da vergüenza ir. Y hay mucha gente que no va por eso y sería una pena. Tendría que haber buena información, ¿no? Sí. Estamos Cuando hablando usted de... tose debe ir a un experto en tos, y cuando usted tiene problemas de sufrimiento, vaya a un experto en esos problemas. Yo creo que el médico de familia es fundamental, Elizabeth, porque es el filtro, De es el hecho, que puede es el derivar. que está diciendo ahora, o al menos las últimas informaciones que han salido otra vez, que está aumentando entre un 10 y un 15% las consultas de personas que acuden precisamente a sus consultas diciendo que no se pueden levantar por la mañana para ir al trabajo, que no sienten ni placer ni tristeza, que están como inmunes ante las sensaciones, que no quieren seguir viviendo. Y les comentaba esto y tenemos unas imágenes ahora mismo en pantalla de Andreas Lubitz porque él había dejado escrito en varias ocasiones que no quería seguir viviendo, pero que quería hacer historia. Entonces, el suicidio de una manera, bueno, pues colectiva, como psiquiatra, ¿qué valoración hace? Bueno, Uf, de duro, un hombre, ¿no? de un caso concreto es difícil No, pero hacer eso un no es un diagnóstico. suicidio colectivo, es Exactamente. un No es un suicidio suicidio, individual, no, eso, con repercusión un colectiva por asesinato hacer colectivo. historia. Pero con rasgos psicopáticos, Esa es claramente, ¿no? Hombre, sí lo parece, Totalmente. pero es verdad que es que los datos, yo entiendo que sea cauto todo que lo los que datos que necesite. tenemos son otra vez a través de los medios. medios y no a través de una historia clínica recogida. Entonces dar un diagnóstico o pronunciarme me parece un poco arriesgado. Hombre, la verdad es que los hechos son los hechos. El piloto se suicidó y mató a todo el avión. Pero con la clara conciencia de que lo iba a matar, vamos. Sí, que- sí, había estado Vamos, eso buscando... no Aquello de parece que haya decir ninguna duda que de un eso. homicidio, parece que alguien había comentado que no era asesinato, sino como un homicidio casual concomitante con su suicidio. Pero hombre, por favor. Hoy ha salido en todos los medios de comunicación, El País, El Mundo, que bueno, pues había tenido durante años búsquedas de cómo poder suicidarse de manera menos dolorosa y la exnovia, por ejemplo, apuntaba que había dicho muchísimas veces que quería hacer algún acto que llamara la atención y que pasara a la historia y que si el sistema había sido injusto con él, él quería hacérselo pagar al sistema. Entonces, otra de las preguntas que yo me hago es, cuando un médico tiene ese tipo de datos, ¿qué se hace con ello? ¿Qué se hace? Es decir, un piloto, no digo un piloto, o puedo decir un profesor, o puedo decir, porque ese es otro de los Que tú temas le que veas hay. peligro de suicidio. Claro. Bueno, eso lo tenemos, vamos, está bastante claro y puesto en jurisprudencia, que si uno ve riesgo para la vida del paciente o de alguien, o de un tercero por tu paciente, tú tienes obligación de comunicarlo. Es una de las cosas por las que te puede ¿Y eso saltar se el secreto comunica? médico. Sí. Cuando ha habido incluso una persona que tiene riesgo de suicidarse o de cometer algo fruto de la patología que puede tener en ese momento,
existen mecanismos judiciales para retener a esa persona incluso en contra de su voluntad. Lógicamente luego está ratificado por el juez de que es legal esa retención de la persona. Claro, pero sí te puede saltar el secreto profesional con eso. Prácticamente es lo único, ¿no, Luca?, que te puede saltar secreto, porque ninguna otra situación te permite saltarte el secreto profesional con un paciente. En este caso sí, cuando hay peligro personal o cuando tú estás diciendo... ¿Peligro para la comunidad? Claro, efectivamente, que vas a cometer un atentado, por ejemplo. Te salta lo que quieras, claro, evidentemente. Hemos salido a la calle y en la lupa callejera hemos preguntado ¿por qué piensa que se suicidan las personas? Y esto es lo que nos habéis dicho. Si una persona, si tú lo ves que se aparta de ti, que no tienes ganas de vivir y demás, pues qué menos que estar encima de él, apoyándolo, ayudándolo a salir, que se relacione contigo, así, pues quiera o no, puede quitarse del estrés que tenga, por ejemplo, si está en desempleo o lo que sea, pues que puede quitarse esa idea de la mente y no tener que recurrir al suicidio como manera, como pienso yo que es una manera más cobarde, ¿sabes? Yo creo que es soledad, yo creo que simplemente no es cobarde. Dicen que va al infierno, ¿no?, que se suicida, y yo creo que no, que al revés, que es que pasa por el infierno antes de llegar a ese punto, ¿no? No sé, yo imagino que muchas veces serán depresiones, enfermedades, situaciones que te pone la vida que no ve otra salida y eso es un momento. Es una persona que no sabe afrontar sus problemas, porque yo creo que de todo se puede salir, ¿no? Y no sé, vamos, yo es que no me imagino porque no llego a pensar lo que puede estar tan mal como para hacerlo. Pensar en tirar toda una vida por la borda de esa manera tiene que ser duro, vamos, tiene que tener una situación muy fuerte. Dos soluciones, pero está bien, ¿eh? La gente tiene una cierta idea de, sobre todo el primero que ha comentado, ¿no? Yo estaría con él y le hablaría. Sí, pero la verdad es que todos han sido no excluyentes, sino todo lo contrario, ¿no? Y eso lo que nos demuestra es que quizás una vez más la sociedad está por delante de lo que las políticas, incluso los medios de comunicación, somos capaces de hacer, porque nadie lo ha estigmatizado ni lo ha culpabilizado de alguna manera. A mí me ha llamado mucho la atención cuando ha dicho no va al infierno, ya ha pasado por un infierno antes de tomar esa decisión. ¿Qué papel está tomando la Iglesia con todo esto? ¿Sigue haciendo daño el tema de condenar al suicida? ¿Qué papel tienen también las instituciones de no hacer campaña en las que de alguna manera le diga tienes una salida? Lo mismo que se ha hecho con el maltrato. Hace escasamente 10 años nadie hablaba del maltrato y si eras víctima de violencia de género, la culpa era tuya. Y si ahora tienes ganas de morirte, la culpa es tuya. Habrá otras soluciones. ¿Qué estamos haciendo ahí mal? ¿Qué tendremos que mejorar cada uno desde vuestra visión? Yo respecto a la Iglesia sí te diría una cosa. Es verdad que se habla del pecado, del infierno y demás, pero posiblemente hay muchas personas que no se han suicidado justamente por tener creencias, por ser religiosos, justamente por no cometer un pecado, por no ser... ¿Crees de verdad que sí? No, creo no, es seguro. Seguro que es así. Hay personas muy religiosas que dicen yo no me puedo suicidar, aunque tengan, porque hay una palabra que resumiría, yo creo, no sé qué opináis vosotros, resumiría todo lo que han dicho anteriormente los espectadores, desesperanza. Cuando una persona no tiene esperanza, que dice es lo último que se pierde, ¿no? La esperanza. No ves nada, lo que ves ya es el vacío. Pues esto, las personas religiosas se apoyan en Dios, se apoyan en el cura, se apoyan en tal, y yo creo, y Lucas no puede decir, pero posiblemente hay muchas personas que han salvado la vida. En un mandato que dice no matar, exactamente, empieza a no matarte a ti mismo. Incluyéndote a ti, claro, efectivamente. Claro. Otro campo donde habría que poner mucha atención es en el sistema educativo, porque también hay, no sé en qué cantidad, pero los suicidios adolescentes son los mayores ahora mismo, ¿no? Los más jóvenes. Que un adolescente se suicide en el momento en que está la vida en flor. Y entonces en el sistema educativo, hombre, los profesores no pueden ser que lo saben hacer todo y gente maravillosa que lo arregla todo, pero si tuvieran una ayuda, tuvieran unas normas, se hablara, a lo mejor lo mismo, ahora va la policía y explica las normas de tráfico, pues lo mismo podían ir pues psiquiatras o personas preparadas que les hablaran de la tontería que es suicidarse, de alternativas que hay gente que los va a escuchar y ayudar a los profesores también a que aprendan a escuchar. Hay una figura muy importante ahora mismo en los institutos que es la figura de la persona que se llama el orientador o la orientadora, según que sea hombre o mujer. Entonces, esta persona, su tarea es orientar. Entonces, sí, una persona hay que puede oír y muchas veces ayuda y hace ayudas muy bonitas y muy interesantes a los adolescentes. Habría que poner el acento en el suicidio también.
redes sociales. Os traslado brevemente los comentarios porque hay muchos que van en el sentido de reeducar y bueno, en el sentido de la educación. Carmen dice, eduquemos a nuestros hijos a atrevernos a sentir el dolor cuando nos llega. Todo se aprende. Hay que enseñar a descubrir cada día la vida. Manuel nos dice, la ciudadanía debe conocer sin tapujos el peligro del suicidio, tienen que tener herramientas preventivas para evitarla. Y otro comentario nos decía también muy interesante, la mente enferma igual que el hígado y hay que cuidarla y mimarla. Eduquemos para enseñar a luchar. ¿No os parece que al final tenemos a gente más cualificada de lo que pensamos? Es como cuando salimos a la calle también y le preguntamos a un chaval y decía, ¿es que os creéis? Además me lo decía ya como mayor, ¿no? ¿Es que os creéis que porque somos jóvenes somos felices? Pero quizás es la etapa en la que tenemos más miedo, más dudas, más inestabilidad. Sin embargo, siempre se vende como la felicidad de la juventud. Hombre, es verdad, porque los que ya hemos pasado, pues la añoramos, pero tiene muchos problemillas, sí. Muchos problemillas. Enfrentarte a la vida nueva, ¿no? Yo lo que sí quería puntualizar un poco, que me parece, la verdad es que la reeducación y el sistema educativo a nivel preventivo es uno de los pilares que está demostrado que tienen cierta capacidad de prevención del suicidio, de disminuir el número uno a nivel estatal, de disminuir el acceso a armas, que eso es una cosa más de leyes. Hay otra parte que es sanitaria, psicológica sanitaria, que es favorecer la atención cuando se identifica los factores de riesgo, y una precisamente que es la educativa, que son los gatekeepers, que serían pues, el orientador, el profesor, el policía en un pueblo que sea capaz de identificar factores de riesgo en su población y poder derivarlos en el sistema sanitario para prevenirlo, porque hay una cosa que se está olvidando, bueno, no se está olvidando, lógicamente, pero no se ha llegado a decir del todo. Una cosa es el afrontamiento de problemas, es la infelicidad, que se ha dicho antes, el afrontamiento de problemas, precisamente lo que estaba diciendo el espectador primero. Y es la patología psiquiátrica. No sé si causa o no causa, pero lo que sí está visto y comprobado en los estudios en Occidente, que el 90%, más del 90% en todos los estudios, como mínimo el 90%, de los suicidios consumados presentaban patología psiquiátrica, patología con diagnóstico. Causa o no causa, bueno, también hay un 10% que cuando se hace un estudio más pormenorizado había rasgos anómalos de la personalidad, de una serie de cosas. ¿Cuáles son esos rasgos? Yo me estoy imaginando, madre está sentada, madre o padre sentado en su sofá a esta hora de la noche y está diciendo, mi hijo es introvertido, pero tiene su novia, le cuesta trabajo demostrar el afecto, pero de alguna manera es un buen chiquillo. ¿Qué nos hace pensar que esa persona realmente tiene unos rasgos que pueden ser patológicos, que pueden determinar que se puede estar pensando en suicidar? Una cosa es los rasgos patológicos de la personalidad, que eso Manuel nos puede hablar largo y tendido sobre ello, y felicidad por supuestísimo con la parte social que toca toda la personalidad, de la posmodernidad, de la personalidad posmoderna. Y otra cosa es los rasgos o características clínicas o rasgos de personalidad que favorecen la conducta suicida o el suicidio consumado. Eso es lo que tratamos de, eso es lo que queremos como averiguar. espectadora no me he enterado. Yo estoy en mi casa y estoy preocupada porque creo que mi chiquillo es bueno, pero es un poco raro, ¿no? Vale. Yo de entrada te digo, la prevención al 100% es imposible. Vale, vamos a dejarla al 50% por lo menos, que yo sepa. Lo mismo mi hijo lo tengo que llevar a un psicólogo. Estamos diciendo... Pues no pasa nada, lo llevas. Lo llevas y ya está. Claro. La reeducación decíamos Eso que es importante, que... pero la familia lo es mucho más. Entonces, por ejemplo, una cosa que es fundamental es la comunicación, Elizabeth, la comunicación, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Es decir, que los padres tengan muy en cuenta que una cosa es vigilar a los hijos, que no hay que vigilarlos, pero sí controlarlos. Es decir, sí estar encima de ellos, ver que tengan conductas normales dentro de la curva de la normalidad, que se relacionen con otros chicos de su edad, que sean personas que comuniquen con ellos, que tengan una vida, digamos, dentro de lo que se espera de ellos, pero que nadie que nos esté viendo piense, bueno, pero ¿cuál es la clave para yo estar en sobreaviso? Por desgracia hay veces que la conducta suicida, ¡paf!, aparece y no te das cuenta. Y tú puedes pensar ahora mismo, vaya mensaje que transmitimos a los espectadores. Es que yo estoy pensando, entre las cosas que he leído, dice, una persona que practica deporte o que tiene un grupo de amigos es menos tendente. La red de apoyo, sin duda. Por ejemplo, claro. Es decir, si estás viendo que tu hijo se pasa 20 horas metido en un cuarto con un ordenador conectado por realidad virtual, tiene más capacidades o más papeletas para que en un momento, o estoy diciendo una tontería. No, está bien, pero las redes estas, a veces esas redes son las venenosas, porque en Japón ha habido
epidemias de suicidios donde un grupo de muchachos se ponían de acuerdo y se suicidaban todos a la vez. También es verdad, la cultura nipona no es la nuestra, también ¿no? es verdad que el Facebook ha sacado una herramienta para identificar a personas con riesgo suicida, que están lanzando la versión beta, creo, y se va... Es que interesante es eso. Sí, la verdad es que es muy interesante, que de forma anónima, pero pueda identificar a un amigo que puedas tú pensar que tenga algún riesgo, y otro amigo se va señalando y con esa persona ya está identificada y se podría hacer algo. Eso, la parte buena de las partes malas, que también... Que no se convierta en la Santa Inquisición. No, por Dios. Ahí se van a ir señalando. No, espero que no. Espero que sirva. No, sí, es buena idea. Y se evitarían a lo mejor esos suicidios colectivos de esos muchachos que se ponen de acuerdo, ¿no? O aquel disparate de aquel predicador que se llevó a todos sus fieles y de pronto hicieron que se suicidaban todos a la vez, cientos de personas. Hemos hablado con Javier Urra, mañana está en Málaga, está dando unas conferencias en Alhaurín de la Torre. Nos hubiera encantado que hoy hubiera estado aquí como contertulio, pero al menos hemos conectado con él telefónicamente y le hemos preguntado cómo analiza la evolución que tienen el tema del suicidio con los medios de comunicación. Y esto es lo que nos ha dicho. El suicidio es un tema trascendente, es una decisión vital. El ser humano no decide nacer, pero sí puede decidir quitarse la vida, a veces bajo los efectos de la depresión. Los medios de comunicación siempre han hecho bien en no tocar el tema por miedo a la imitación, al ejemplo. Ahora bien, así no estamos evitando un número importantísimo. Entre los jóvenes españoles, la mayor causa de mortalidad no está en los accidentes de tráfico, no está en el cáncer, está en el suicidio. Y yo creo que los medios de comunicación debieran de plantearse tocar el tema como preventivo, no quedarse en el morbo, en el detalle, sino qué se pudo hacer, qué dolor queda para las familias. Es un tema realmente esencial, porque son muchas las vidas que se nos van y que podríamos intentar rescatar para enseñarles que la vida siempre tiene a la vuelta de la esquina una esperanza. Después de la reflexión de Javier Urra también salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué pensáis del papel que tienen que adoptar los medios de comunicación con este asunto, y esto es lo que nos habéis dicho. No veo ninguna correlación, no veo que tenga un efecto cadena, ni nadie tiene que llegar a un suicidio por haberlo visto en la tele. Ve que la ha hecho y tiene ideas, pues le puede dar más ideas, ¿no? No sé. Desde mi punto de vista, no creo que los medios de comunicación influyan negativamente a que la gente se suicide más, ¿no? Al revés, yo creo que con eso tú te estás mentalizando de que ves cómo está la sociedad misma actualmente, ¿no? Estamos viendo que con el tema de la crisis, con el tema del desempleo, el paro cada vez más elevado. No creo, hombre, cuando uno llega a una situación tan extrema, porque tiene una situación particular, pienso yo. Bueno, la gente que no lo tenía antes pensado, sí es verdad que le puede dar una idea de que esa puede ser una de las salidas que tenga. Pero yo creo que la formación y la cultura de cada uno es lo que realmente domina eso. Esa última respuesta está bien, ¿verdad? Me ha parecido que... Es que entre pensarlo, tener un plan, ejecutarlo, lograrlo, hay mucha diferencia. Yo no sé si Lucas maneja estadística o Felicidad, pero posiblemente hay muchas personas que han pensado en el suicidio como forma de resolver su situación vital. De escapar. Exactamente, pero pensarlo. Otra cosa es que ya elabores un plan. Muchas veces te quedas en el pensamiento nada más. Cuando llega la hora se asustan y no lo hacen. Claro, pero incluso Felicidad no solamente cuando llega la hora, sino incluso que ni planifica ni nada. Solo se queda en el pensamiento como una forma de intentar salir de algo, pero después elaboran bien y siguen para adelante. Eso también es importante. Yo quiero decir una cosa. Hablamos de los adolescentes. No olvidemos una cosa, Elizabeth. Los mayores. La soledad de los mayores. También hay un porcentaje importante de personas que se suicidan a partir de 70-75 años porque están solos. Porque tienen miedo a la muerte, porque tienen miedo a la enfermedad, porque se sienten una carga para los hijos. Es también un grupo importante, que a veces se olvida porque ponemos el énfasis por la enfermedad también. Althusser, ¿no? Más importante, Althusser fue un modelo ahí, ¿no? Él y la mujer, los dos se suicidaron. La mayoría de los suicidios en gente mayor. Pasa que es menos llamativo, es menos... es menos impactante, claro. Sí, tratamos de entenderlo, claro. Le damos una explicación por la soledad, los hijos, la familia... Pero realmente parece que sigo en lo mismo. En
el anciano, más allá de los 90 años, que también se suicidan, resulta que sí, se ha quedado viudo, pero resulta que se ha quedado viudo hace 3 años. ¿Por qué ahora? Resulta que cuando le hace el perfil psicológico, la autopsia psicológica a través de los familiares, sí se ve que aparece patología psiquiátrica y llevaba 2 meses con un cuadro depresivo, que se trata de explicar, porque su situación es mala, pues entonces tiene que estar triste. Y una cosa es estar triste y otra cosa es tener un cuadro depresivo. Los cuadros depresivos, el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico existe, funciona, cuando son los dos funcionan mejor los tratamientos, y la edad no es un impedimento para hacer un diagnóstico, para hacer un tratamiento, ni farmacológico, ni psicoterapéutico, ni combinado, que es el ideal. Vuelvo a decirle lo mismo porque me apetecería mucho que las personas que nos estén viendo digan, salgo de este debate teniendo algunas herramientas que antes no tenía. ¿Qué tengo que detectar en mi padre o en mi madre o en una persona mayor que tengo cerca para saber que esa persona necesita ir a un psicólogo? Que yo creo que estamos hablando de 2 cosas distintas. Una cosa es la necesidad de tratar una patología y otra cosa es el suicidio, que también se relaciona con la enfermedad. Pero yo he entendido que si no estoy tratando una depresión, puede terminar derivando en un suicidio. Cierto. ¿No? Es lo que yo estaba interpretando. Es, sí. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas para decir, no está triste porque se le ha muerto su mujer, o decir, no, ya papá, es que de verdad tenemos que llevarlo a un médico que nos ayude, sea un psicólogo o sea un psiquiatra, porque se nos puede derivar en un suicidio? Es una pregunta dura. Cuando la tristeza tiene una afectación en la vida diaria de la persona, se convierte en enfermedad. Hay una serie de criterios, que eso lo sabemos los profesionales, pero cuando ya está afectando en la vida diaria, está impidiendo que pueda hablar con los amigos, y está impidiendo que salga de casa, está impidiendo que pueda trabajar, que se pueda concentrar, que pueda hacer las cosas que a él le gusta, que esté dejando de comer, por ejemplo, ya puede tener criterios suficientes para tener el sueño, Lucas, patología, el sueño, efectivamente, las dificultades para dormir, el despertarse demasiado pronto, todo lo contrario en los adolescentes, el dormir demasiado. Eso, la verdad es que en los adolescentes es bastante frecuente, no quiero alertar tampoco a alarmar a la familia. Yo conozco más de una marmota, vamos, cerca. No, pero son cosas distintas. Es parecido a cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, muy cercano, que es el duelo, pero en vez de ser varios días o varias semanas que suele durar el duelo, que dure más tiempo. Ese es un cuadro... De todas formas, yo diría, y no es barrer para nuestra casa, Lucas, pero si pecas, peca por exceso si quiere, es decir, llévalo a un psiquiatra, a un psicólogo, y que el psicólogo o psiquiatra te diga, mira, no es necesario, pero si pecas por eso no pasa nada, es decir, no va a estar ahí el chaval ya marcado, ¿no? Pero es preferible eso, que no lo dejes y digas, no, mi hijo a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿para qué? No quiere, pero a través del médico de familia, que los médicos de familia están bastante preparados, muchos de ellos, vamos, yo... Pasa que en la vía pública muchas veces, Felicidad, es muy lenta. Porque... Ya lo sé que es muy lenta, pero a bueno, veces el médico de cabecera familia... no es tan lento, ¿eh? Digo el especialista. No, el pero el médico sí, de la familia derivación. es una persona que tiene la confianza del enfermo. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, por mi marido, pero que está saturado, que él se fía de su médico de familia. Está saturado de pacientes, tiene una lista de 40. Creo que el problema con los médicos de familia no es tanto el médico de familia, que están bien formados, el problema es tampoco el tiempo, que hacen verdaderas obras de arte con el tiempo que tienen, sino el cambio continuo de especialistas, de médicos de cabecera que tienen las personas, que con el ritmo de cambios de médicos de cabecera, de cupos, el médico de cabecera una semana es distinto a la semana siguiente que es distinto a la semana siguiente. Entonces pierde la continuidad, que es lo fantástico del médico de cabecera, que conviertes, ya te conoce, ya sabe lo que viene y con qué patología tiene. Por eso lo ideal es la mezcla de los dos términos que son fantásticos, médico de familia. ¿Sí? Que es lo mismo, claro, médico de familia porque es el médico de toda la vida, es el médico que te conoce y dice, hombre, Pepe, ¿qué pasa? Se llamaba antes el médico de cabecera. Claro, exactamente, pero por eso esa combinación, ¿no? Porque es un médico que te conoce todo. Claro, exactamente, eso es lo ideal. Redes sociales, son las 12 menos cuarto, nos quedan 15 minutos de debate. Cierto, voy trasladando algunos comentarios. Carmen nos dice, cuidado con los anegados, indecisos, frágiles, devaluados y nihilistas. La psicología remedia, acudamos. Y luego nos trasladan una pregunta a la mesa, Manuel, y nos dice, a ver si entendemos bien la cuestión. ¿Piensan que con las nuevas tecnologías, los ciberdelitos o el ciberacoso, se pueden evitar suicidios en menores? Yo entiendo que quizás sería al revés. Que si se piensa, claro, que podría incrementarse los suicidios en los menores. Si ese... Pues bueno, eso ciberacoso que hay por internet podría, sí, creo que la palabra está confundida. Ha podido, pues bueno, aumentar ese
vamos, el índice Que de suicidio en los desencadene, menores. sí, yo creo que la pregunta era esa. La pregunta que yo les hago y que creo que todavía yo personalmente no me he respondido es ¿por qué se suicidan más las personas ahora que hace 10 años? A lo mejor no se llevaban tan bien las cuentas. No sé. Yo tengo mis dudas que se suiciden más ahora que hace 10 Perfecto, años. pues eso. La cifra, la línea que se ve, la tendencia, es ligeramente a la baja incluso, ¿eh? O sea, España no es de los países donde la gente se suicida más. Es dentro de Europa, de los países donde se suicidan menos incluso. O sea que los factores protectores, los factores de riesgo, que era un poco la pregunta que hacía antes de cuáles eran, en España los tenemos, pero parece que hay cierto efecto amortiguador, no sabemos de qué. Decía antes Manuel, la religión, cierto, la familia, la cohesión social que hay, el familismo que dicen los americanos, el clima es una cosa que también se ha estudiado. Eso es lo que queremos ver, qué factores protectores hay y qué factores de riesgo hay. Es cierto que hay un estudio que dice que se ha incrementado los suicidios porque había una ligera tendencia a la baja y ahora esa tendencia se ha quedado en meseta. Entonces, haciendo el cálculo de la diferencia que habría, en teoría, de la bajada con respecto a la que hay ahora, se puede calcular que ha subido un poquito. Los datos hasta ahora lo que indican una linealidad del suicidio, como un estancamiento del número total 10 de muertes. Una barbaridad. Es una barbaridad. Yo no lo sé cómo lo está pensando el que esté en su casa, pero yo cuando lo estuve investigando decía, señores, desde que me levante hasta que me acueste, 8 personas en España han decidido más o menos quitarse la vida. Te doy un dato más alarmante. Más demoledor. A nivel mundial, un suicidio cada 40 segundos. Efectivamente. 40 segundos, un suicidio, 40 segundos, un suicidio, a nivel mundial, datos de la OMS. O sea, eso yo creo que te impacta mucho más, ¿no? Las estadísticas son una cosa muy relativa. Sí. Cada no sé cuánto tiempo se muere un niño de hambre. No, pero incluso las estadísticas subestiman el problema del suicidio, porque hay suicidios que no se pueden identificar como suicidios, hay suicidios que se catalogan como accidentes porque es imposible decir que era un suicidio si alguien se ha ahogado, se ha caído de un edificio o accidentes de tráfico. Hemos vuelto a salir a la calle para preguntar si la depresión es la enfermedad del siglo XXI. Pues yo creo que no, no tiene por qué, se deprime, no sé, no sé, supongo el que tenga motivos para ello, ¿no? Pero en absoluto. Por el estrés que llevamos, esto es, vamos, el trabajo, que todo lo queremos llevar para adelante y nos tenemos que dar un respiro, la verdad. Creo que sí. La gente tiene muchas expectativas, después no se van cumpliendo y quiere, por naturaleza, se quiere conseguir más de lo que uno tiene para vivir, siempre se quiere más y yo qué sé, yo creo que ese es el motivo que la gente esté muy deprimida. Problemas laborales, familiares, falta de amistad, todo el mundo se encierra en sí mismo y nadie tiene contacto con los demás y eso va provocando, creo yo, una caída más en el pozo, ¿no? Cada vez hay más depresiones o por lo menos cada vez se sabe más, que puede que antes también hubiese muchas pero no eran diagnosticadas. Es una enfermedad que depende más del enfermo, entre comillas, que de pastillas, de medicamentos y demás. Es decir, eso es. Yo creo que la depresión yo la superé porque yo quería superarla. Quizás querer superar alguna situación, pues eso, de duelo, el primer paso para empezar a salir de él. Chantal de la Cruz ha estado haciendo un reportaje con Pedro. Pedro es un padre, el padre de los hermanos García, Mauricio, que encontraron la muerte pues viviendo la vida como querían hacerlo, como exploradores y por el Amazonas. Estuvimos aquí con su hermana, fue un testimonio que realmente nos cargó a todos de energía, como esa madre quiso ir en busca de, bueno, pues del cuerpo de su hijo para poderlo repatriar y como todavía seguimos teniendo uno de los hermanos que no se ha recuperado su cuerpo. Pedro García Mauricio ha hecho una convocatoria para este próximo viernes 8 de mayo porque además de intentar darle la vuelta a la barcaza a ver si ahí estuviera su hijo, quiere crear un monolito en homenaje a esos dos chiquillos pues que se le fue de las manos y de alguna manera con eso quiere saldar su duelo. ¿Has estado con ellos, Chantal?
Sí, estuve ayer con Pedro en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y bueno, la verdad que la historia es bastante conmovedora porque han tenido esa gran pérdida, la pérdida de los dos hermanos. El cuerpo de Pedro se encontró, pero el de Javier todavía no se ha encontrado. Entonces, pues el padre de ambos y de Marina también ha hecho de tripas corazón y bueno, se ha puesto en contacto con amigos suyos, ha organizado un concierto para este viernes para recaudar fondos precisamente para acudir allí a Perú y pues bueno, ver un poco la situación y conseguir encontrar el cuerpo de Javier, que es el menor de los hermanos que todavía no se ha encontrado. El pasado mes de enero los hermanos sevillanos García Mauricio desaparecían en Perú mientras realizaban una expedición y el cuerpo de Pedro finalmente fue hallado sin vida. El padre de ambos se encuentra actualmente recaudando fondos para encontrar el de Javier y por ello el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ofrece este viernes 8 de mayo una amplia programación cultural para recaudar fondos para el desplazamiento y para continuar con la búsqueda. Ocurrió hace 3 meses, pero Pedro aún sueña con la desgracia. El 17 fue el naufragio y a mí me avisaron un par de días después, el embajador, uno de ellos, diciendo que habían, por la lista del embarque del barco, pues por el apellido, por el nombre, pudieron conmigo y me comunicaron que iban los dos en el barco. Y la primera noticia no se sabía nada, ¿no? Sí me lo dijo, me dijeron que pintaba muy mal la cosa, ¿no? O sea, por lo visto el naufragio pues fue bastante gordo y yo después ya me estaba enterando de cómo ha sido y la verdad es que vamos, no dio tiempo a nada porque vino una crecida del río. Allí estamos hablando de un afluente del Amazonas, el Urubamba, que tiene en algunos sitios más de 1 kilómetro de ancho, y entonces vino una crecida tremenda, el barco estaba súper cargado y volcó. El cuerpo de Pedro, el mayor de los hermanos, fue encontrado sin vida, pero del de Javier aún no se sabe nada. Ahora su padre quiere rendir homenaje a 2 chicos aventureros que viajaron para vivir una aventura que finalmente se vio truncada. A mí me encantaría ir allí a Perú, porque todavía mi hijo Javier no se sabe nada de él, está desaparecido totalmente. Y si no lo aparece o si no sabemos nada, por lo menos tener yo la tranquilidad espiritual para ver el sitio en sí donde perdieron la vida los dos. Pedro ha querido rendir homenaje a sus hijos mediante la música, uno de los fuertes nexos de unión entre ellos. Tras ponerse en contacto con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, han organizado un concierto en el patio del Monasterio de la Cartuja, donde participan hasta 14 grupos de rock sevillano. Todos son amigos, Alberto de toda la vida, Diplomático es el grupo que yo tenía con Silvio, Dientes Largos es un grupo de aquí de Sevilla joven que cuando vino el hijo de Silvio, que está también ahí en Los Labios, Sammy Taylor, pues lo acompañamos nosotros. Los 2 primeros años estuvimos haciendo algunas galas con Sammy Taylor y Los Dientes Largos y yo, ¿no? Manuel Imán, pues ya ves tú, fue de toda la vida, de Goma, Antonio Smash. Bueno, con Antonio Smash he hecho ahora mismo también una pequeña colaboración en el último disco suyo, Intronauta, que se llama, y en el tema de panes y peces he metido yo la guitarra. O Funquillo, pues ya te digo, nada más que con que esté, aparte de que la Andrea cantante era un íntimo amigo mío de otro grupo que tuve. Esto ya ves tú de toda la vida. Falla Albert es mi grupo actual ahora mismo, que es el nombre de modelo de mi guitarra. El Pechuguita, este es un gitano de San Juan, amiguísimo mío y de mi hijo, que cada vez que iba allí a mi casa me quitaba el romero, porque que tengo que arrancar romero, que no puede, que coge todo el romero que quiera, que aquí mata y mata de romero. Una amplia oferta cultural que a partir de las 7 de la tarde del viernes tiene la labor de homenajear a toda una familia y brinda también la posibilidad a Pedro García Mauricio de desplazarse hasta el Amazonas y quedarse en paz para empezar así una nueva vida. Bueno, pues la imagen de la vitalidad. Estábamos hablando en la mesa que no es lo mismo sobreponerte a la muerte de un hijo, de un ser querido, cuando bueno, pues las circunstancias han conducido a eso de casi de manera fortuita o por una enfermedad, que asumir que lo mismo podrías haber sido capaz de haber detectado algo que hubiera hecho que esa persona se aferrara a la vida. La culpa es complicado de gestionar y cómo se sobrevive también con eso después de decir, bueno, no he sabido, lo tenía tan cerca, lo quería tanto y no me estaba dando cuenta de que no quería seguir viviendo. La culpa en los suicidios es bastante importante en el periodo de duelo para superarlo, pero también es verdad que las decisiones a posteriori se toman todas de una forma correcta. Ojalá pudiéramos incluso los profesionales saber cuando una persona
se va a suicidar. Podemos detectar que haya mayor riesgo de suicidio, pero no podemos saber el cuándo. Entonces, los familiares tienen que entender que la decisión final del suicidio fue de la persona y que ellos podían haber hecho, pero podían haber hecho a posteriori, se dan cuenta de todos esos pequeños detalles, pero realmente en el momento, muchas veces, la mayoría de las veces, han hecho lo mejor posible con los datos que tenían en ese momento. Eliminar la culpa en ese sentido es importante porque el sufrimiento se multiplica y se centuplica. Si yo me hubiera dado cuenta... Si me lo hubiera llevado algo... Sí, eso es, si hubiera abierto la puerta de la habitación 10 minutos antes. Esto me lo decía una madre que se encontró al hijo que se ahorcó en la habitación, ¿no? Y la pobre, no sé, si yo hubiera ido un rato antes, y no se lo perdonaba, fíjate. Uy, me ha puesto esa cuestión es muy grave, pero hay que ayudarle a estas personas y hacerles razonar con serenidad. ¿Quién te mandaba a ti ir 5 minutos antes o 5 minutos después? No podías haber elegido eso, mujer. Aquí es clave el control. Es decir, asumir que el control total no se tiene. No lo hay, claro. Entonces eso es muy típico de las madres, ¿no? Es que yo me tenía que ocupar de mi hijo. Claro, es que el control total no existe. Sí. No puedes estar pendiente 24 horas al día de tu hijo, de tu pareja o de tu padre. Claro. Asumir eso. Pero ¿cómo le quita? Y aunque lo estés. Es que casi se hace patológico el sentimiento de culpa, ¿verdad? Del todo. Porque complica es el duelo, tremendo, ¿no? La profundidad en el pozo que se hunden estas personas que se sienten culpables. Porque a lo mejor lo habían reñido un rato antes, vamos, fíjate. Sí. Último comentario para cerrar. Mamen dice, si tomamos conciencia del poder creativo de la mente y favorecemos el pensamiento constructivo y positivo, se vuelve un hecho con creces. @lalupa_ctv. Esos han sido los comentarios. Tenemos personas que nos ven con aportaciones importantes. Hombre, Lucas Giner, sí, muchísimas sí. gracias por estar aquí con Muchísimas nosotros. De gracias verdad que ha a sido un vosotros. placer. Felicidades a los certales. Gracias de verdad por acudir cada vez que se le llama. Cuenta conmigo. Y Manuel, teníamos una historia que podría ser interesante. Pues como sí, es última reflexión. un mini cuento de Gabriel García Márquez, y si sirve para que una persona que nos esté viendo ahora mismo sea capaz de reflexionar y no tome una decisión que se va a equivocar, pues ojalá, ¿no? El título es El drama del desencantado. Y dice, el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. No lo puedo mostrar, pero prometo que tengo los vellos de punta. Qué bonito. Gabriel García Márquez. Manuel, muchísimas gracias por Sí. estar también con nosotros. Yo hoy no me quiero ir tampoco en plan triste, sino poniéndole un punto de happy, de felicidad. Hay un vídeo que circula por YouTube que es fantástico, que es la versión de Happy, de este sonoro éxito de este año, con gente de La Habana bailando por la calle como quieran, importándole nada si tiene los pechos caídos, si está gorda, si es negro, si es blanco, si te va descalzo. Y la verdad que al final es un poco ese punto de ser feliz con lo que tienes y con lo que te ha dotado la vida, es interesante. Nosotros lo hemos querido cerrar con unas imágenes de la Cruz Roja, porque celebra este viernes 8 de mayo su Día Internacional. Sean felices con las cartas que les ha tocado en la vida y busquen siempre a alguien con quien compartir su dolor. El miércoles que viene seguimos con ustedes. Ha sido un placer. Friends to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución.